Michoacán es mejor. Muy buenos días tengan todos ustedes. Soy José Gerardo Ortiz Arévalo, jefe del Departamento de Capacitación y Desarrollo de la Microempresa. Saludamos a las personas que nos acompañan de manera presencial en esta sala, así como a las personas que nos ven de manera virtual a través de sus pantallas. A nombre del Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Michoacán, licenciado Claudio Méndez Fernández, y de la licenciada Blanca Eugenia Rodríguez Morelos, directora de Desarrollo Empresarial y Economía Social, les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Academia de Michoacán, Academic. Hoy me permito presentar a ustedes al maestro Jesús Junior Becerra Rojo, quien es consultor externo certificado y quien el día de hoy nos comparte en esta segunda sesión el tema cómo pasar de empleado a dueño de un negocio. Adelante, por favor, maestro Jesús Junior. Bienvenido. Muchas gracias, Gerardo. Ya estamos ahora de manera virtual. Ayer estuvimos ahí con ustedes, ahora nos toca de manera virtual por la cuestión de actividades, pero igual con el gusto de compartir con todas las personas. Voy a compartir aquí pantalla, también me avisan por favor si se puede ver. Me dicen si ya se ve, por favor. Sí, está correcto. Adelante, doctor. ¿Sí ven todos la pantalla? Sí, doctor. Perfecto. Vamos entonces voy a poner esto un poco más pequeño. Ahí está. Para poder ver. Excelente, pues gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Vayan por su café, por su té, que esto se va a poner interesante. La verdad es que ayer fue un día magnífico. Recibí algunos mensajes de algunas personas que nos hacen el favor de vernos de la transmisión. Sé que algunas personas también por cuestiones de las mismas ocupaciones, de trabajo, no pueden vernos, pero recuerden que estas sesiones se quedan precisamente grabadas para poderlas ver en canales, en medios digitales, en lo que es Facebook, en lo que es YouTube, también se queda todo grabado. Entonces vamos a continuar con nuestra sesión, que nos quedamos de manera interesante ayer repasando la parte de qué es empleado, autoempleado, dueño de negocio. Recuerden que cuando hacemos este tipo de charlas, sea el tema quien sea, sean algunos de mis compañeros, de socios que tengo, de algunas personas que hacen lo mismo que un servidor, recuerden que siempre es importante venir de atrás para entender un poquito la parte de un todo, ¿no? Ayer hablábamos de algunas cosas, incluso de cómo funciona el cerebro, cómo funcionan la parte de los hemisferios, que tengo también un curso buenísimo que habla de la parte de comunicación y de los tipos de personalidad. Luego nos pondremos de acuerdo aquí en Academics para poderlo facilitar. Pero les reitero esto porque de repente hay confusión hasta cierto punto y es entendible, ¿eh? No los culpo. Algunos emprendedores, sobre todo aquellos que van iniciando, que si hablamos de cómo pasar de empleado a dueño de negocio, de repente como queremos llegar y ya entender esa parte, decir, a ver, a mí dime cómo voy a tener éxito y qué pasos tengo que hacer para la cuestión de llegar más rápido y demás. Recuerden lo que dijimos ayer, todo es un proceso, iniciamos de cero y todo es un proceso. Precisamente, al igual que estos procesos, es la charla de nosotros. Si no logramos entender cómo funciona el cerebro, si no logramos entender qué iniciamos de cero, si no logramos entender la conciencia de dónde nace el emprendedor y qué es lo que tiene que hacer el emprendedor para resistir, porque realmente esa es la palabra, para resistir el proceso, nos vamos a caer más fácilmente. Es decir, nos vamos a quebrantar y vamos a formar parte de ese el porcentaje. Ya dijimos que era un 80%, ¿no? 2 de cada 10 nada más superan esa parte del ciclo, del año al menos cumplido en la cuestión del emprendimiento. Entonces es bien importante que nosotros entendamos todo eso, cómo funciona la manera en que tenemos que, digamos, sobrevivir, subsistir a la parte del emprendedor, para el emprendedor. Sé que en ocasiones son fuertes esas palabras, pero son una realidad. La verdad es que son una realidad porque es algo, para empezar, lo veíamos ayer, ¿se acuerdan la parte del 93% de las personas que no cumplían la parte del objetivo, tan solo con crearse un objetivo a corto plazo? Ayer lo hablamos a través de una dieta, ¿no? Que fue un ejemplo que a mí me gusta poner, esos ejemplos que a pesar de que son ejemplos diferentes, ejemplos burdos,
son muy entendibles para todos porque realmente nos damos cuenta y creamos conciencia de la parte en que no se cumple, que finalmente es a lo que queremos llegar, que solo un 7% de las personas que se generan sus objetivos son las que cumplen. Entonces, quería hacer esta introducción porque vamos a ir un poquito hacia atrás nada más, 2 diapositivas, que una ya se las expliqué casi de todo un resumen de lo que vimos ayer. Importante el ver todas estas salvedades que tiene la parte del proceso del emprendedor. Entonces, veíamos ayer qué etapas existen. Veíamos que es la del empleado, que está en esta parte de aquí, y luego la del autoempleado, y finalmente la del dueño de negocio. Pero para llegar a esta, a la tercera dueño de negocio, tienes que pasar por situaciones complejas. Incluso, déjenme decirles, permítanme explicarles esto, no conozco yo, estoy haciendo memoria, no, es que no conozco, ni de nivel interno, ni en nivel estatal, ni en nivel macro, ya que hablamos de los grandes o de los grandes emprendedores de las grandes marcas, llámenle Elon Musk, llámenle no sé, empresas de McDonald's, por ahí se han visto la película, hay buenas películas también para emprendedores muy buenos. No conozco uno que no haya fracasado o no haya, híjole, de repente la palabra fracasó no me gusta, pero bueno, es también que no haya echado a perder, vamos a decir así, un negocio. O sea, tenemos nosotros que sí o sí pasar esas experiencias de los negocios. Créanme que para llegar a un negocio que tenga éxito, cuando no tenemos estas facilidades o no queremos o no tenemos esa voluntad de aprender, nos cuesta más trabajo porque ¿cómo creen que aprendemos? Con la práctica. Entonces, obviamente que se vienen abajo 2 o 3 emprendimientos, un servidor también, no crean que cuando nosotros creo que hacemos este tipo de temas para poderles facilitar a ustedes, eso es porque nosotros ya nos equivocamos cientos de veces, cientos de veces. Quisimos hacer cosas de repente que lo hacíamos, yo hacía muchos negocios que después de al verlos los hacía por ocio, ¿no? Los hacía por diversión. Sigo haciendo algunos por la cuestión que me gusta, pero esa es una cuestión diferente. Por ejemplo, yo tengo una escuelita de fútbol de niños, donde la utilidad, la verdad, es muy poquita, pero ahí mi finalidad es que los niños se desarrollen, que los niños se desenvuelvan. Entonces ese no es como tanto negocio, sino como que es un hobby y una filosofía de vida, vamos a hacer así. Pero si tú quitas ese hobby, filosofía de vida y lo hiciste en algún momento como un negocio y realmente ves que te generó pérdidas, ya cuando uno lo toma en cuenta y aprendes muchas cosas, es, o sea, qué tonto, ¿cómo fui capaz de durar 1 año y medio con ese negocio que no me daba dinero, que le inyectaba dinero, ¿no? Porque en ocasiones, como yo les dije, el proceso cuando tenemos la parte del trabajo, que en su momento es una tienda que yo puse, yo ya trabajaba, entonces yo el trabajo no me empezaba porque estaba soltero, estaba ya trabajando y yo le invertía dinero de lo que ganaba en el trabajo a ese negocio. Quizá por el anhelo ese de tener un negocio, de decir yo tengo una tienda, pero realmente cuando ves los números, porque debo decirles que el secreto para esto del emprendedurismo es la parte de los números, ¿no? Los números sí son muy fríos. Si tú inviertes 10,000 pesos y te genera 11,000 pesos, pero quitas después la parte de los gastos, los viáticos, empleados y demás, luz, y te sale un déficit de 2,000 pesos, pues entonces negocio no es. Tenemos que tomar en cuenta todo esto y a mí, al igual que muchísimos o muchísimas personas, les ha pasado. Tenemos que pasar ese proceso de echar a perder 2, 3 negocios para después entender el negocio. Afortunadamente para ustedes, los que ven estas transmisiones, para eso precisamente son estas charlas, para adelantarles ustedes o que digamos disminuir los riesgos y quitarles esa parte del tiempo echado a perder porque ya lo hicimos nosotros. No sé si me explica, es como un libro, pues. ¿Qué pasa cuando nosotros leemos un libro? Se supone que nosotros leemos ya una persona que tiene experiencia en el tema, que ha investigado muchísimo, que se ha dado a la tarea de dedicarle horas, días, años incluso de su vida, o que en su momento ya se equivocó y te quiere decir, te quiere gritar que tú no te equivoques, pero casi nos gritan a veces los libros y este tipo de información, y hay personas que no les gusta, no tenemos esa apertura, simplemente no hacemos caso. Entonces, cuando ya hicimos caso y tenemos esa comprensión del que tenemos que aprender, esto nos adelanta
créanme que meses o años en la cuestión de nosotros equivocarnos. O sea, ya nos dicen cómo se hace, nos dicen la receta y es un poco más fácil. Bueno, entonces, ¿qué etapas existen? Empleado, donde decíamos aquí, estamos con un empleo seguro, que ahorita lo vamos a ver también en el cuadrante de flujo efectivo. Tenemos un empleo seguro y aquí cuando pasamos a autoempleado estamos en esa disyuntiva de repente decir, sabes que ya no quiero trabajar para alguien, quiero ser mi propio jefe, quiero iniciar mi propio negocio, quiero mejorar mi calidad de vida, lo que sea, estamos en esta parte de aquí. Pero también decíamos algo importante que tenemos que identificar, aquellos que ya nos lanzamos a vender la parte hablábamos allá del rompope, hablábamos allá del carrito de hot dogs, debes entender que tú pasas quizá a adquirir un negocio o emprender un negocio, sí, pero sigues siendo autoempleado. Es decir, el negocio necesita forzosamente de ti. O bien, si tú no estás, el negocio no funciona. Después ya es cuando pasas a dueño de negocio y para este paso, que a lo mejor se ve poquito porque decimos, Junior es del 2 al 3, es un paso. Sí, pero ese paso necesita control, necesita metas, necesita administración, necesita todo un plan, una filosofía, una logística para poder llegar ahí. Porque ahí cuando ya realmente me nombro dueño de negocio es porque el negocio puede estar funcionando sin que yo esté presente. Volvemos a la parte del fútbol, les pongo ejemplos solamente de un servidor, pero les puedo poner del que me diga, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, una cancha de fútbol 7 y yo no estoy ahí presente todos los días, pero funciona con una página web, funciona con las herramientas que ahora tenemos, por ejemplo, WhatsApp, las cámaras, todo, y se genera con una persona. Eso sí, hay que capacitarles o hay que crear toda la parte del contenido en cuestión de manuales, de procesos, de reglas, de reglamentos, y eso es lo que hace esta etapa rica, pero también complicado, complejo. Por eso es que los pasos que les voy a continuación nos van a decir cómo es que hay que iniciar esta parte del proceso. Y aquí es donde sí ya iniciamos, ya no van a decir, Junior, es que nos explicaste de todo menos de cómo pasar de empleado a dueño de negocio. Véanme que todo esto cuenta porque todo esto forma parte del cómo pasar de empleado a dueño de negocio. Aquí está, ya la vimos ayer, dijimos dónde me encuentro, lo vamos a checar. Y vamos a pasar a a un cuadrante que es el flujo efectivo, cuadrante de flujo de dinero. Quizá muchos de ustedes lo han escuchado, para quienes no, este es un cuadrante que diseñó Robert Kiyosaki, uno de los autores de libros o de un libro en el personal. Tiene varios, pero uno es el de los más conocidos y creo que de los más, no sé si es importante, yo creo que sí, de los más importantes para un emprendedor. O sea, cualquier emprendedor, haga lo que haga, debe leer ese libro sí o sí. Se llama Padre Rico, Padre Pobre, donde nos indica una filosofía realmente de vida muy buena, la cual debemos seguir. Entonces de ahí sale este cuadrante, o él es el autor, Robert Kiyosaki, del cuadrante de flujo de dinero. Entonces, aquí es donde se pone interesante la cosa, porque vamos a ver cómo las personas, cómo esos empleados, oigan, no tenemos ninguna duda, yo ya voy como de filo, ¿no? Dijeran acá en mi pueblo, y no tenemos ninguna duda. Las personas que están acá en el chat, si tienen alguna duda, con toda confianza escriban, por favor, para poder disipar esas dudas. Voy a seguir aquí entonces en el cuadrante, y es donde se pone interesante aquí, porque vamos a tomar en cuenta o vamos a ver como un análisis, una radiografía, una fotografía de cómo el mundo en general se desenvuelve para la cuestión de los trabajos. Me atrevo a decir el mundo porque cuando he estudiado este tema, que lo he hecho ya varias veces, fíjense que no hay mucha diferencia. Sí hay diferencia en la cuestión de culturas, hay diferencia en la cuestión de los horarios de los días de trabajo, por ejemplo, en Europa, a diferencia de América Latina. Sí lo hay, pero en general, esta es una fotografía que refleja un todo. Pero bueno, vamos a hacerlo para que facilitar más en América Latina, ¿no? Que así, aquí sí sucede mucho, no sé, los colombianos son muy similares a la parte de los mexicanos, los argentinos. Sucede mucho en esta parte que las personas
trabajan un 60%. Imagínense, vamos a hacerlo un poquito más reducido, más entendible, para que nosotros lo podamos quizá entender mejor de acuerdo a una colonia. Vamos a poner una colonia de donde ustedes viven. Imagínense que tenemos 100 personas ahí en la colonia y esto es solo una muestra, ¿no? Que podemos nosotros sacar, pero obviamente que se duplica o se replica ante la demás ciudadanía y lo podemos hacer de manera estatal y luego lo podemos hacer de manera eh, federal, nacional, y es exactamente lo mismo. Donde las personas, vamos a hacerlo en la colonia, 100 personas, imaginen 100 personas de su colonia. De esas 100 personas, 60 personas, porque representa un 60%, trabajan en la empresa, trabajan en el empaque, trabajan en la congeladora. Imagínense ustedes y pónganle ahí nombres y apellidos a todas las personas que conocen y mándenlos ahí en su imaginación a trabajar a todos esos espacios. Pero ¿qué pasa con ese 60% de las personas? Pues que dependen de el patrón, que dependen de que no se nos venga un COVID, ¿no? Recuerdan ustedes perfectamente la parte del COVID que nos pegó en 2019. Esta parte del 60% batalló muchísimo, muchísimo porque dependen de una sola fuente de ingresos. Es decir, si la empresa donde yo estoy se declara en bancarrota, pues me declaran a mí también automáticamente, ¿no? Porque desafortunadamente muchas personas viven al día de este 60% y esto quiere decir que si no trabajan, no reciben pago. Pago mensual, pago quincenal, pago semanal, pero es un intercambio que realiza la persona de su esfuerzo, de su tiempo, a cambio de dinero. Y este es un 60% que se refleja en la cuestión de seguridad. Al final del día son personas que se sienten seguras ahí, que dicen, ¿para qué me arriesgo? ¿Para qué me meto en broncas? ¿Para qué contrato yo personas? ¿Para qué me frustro si al final del día puedo trabajar para alguien, que el patrón pague impuestos, se embronque con los vehículos de la empresa, pague nóminas, nos dé uniformes, nos dé los días de vacaciones, nos dé las utilidades y empezamos a generar un montón de cosas que no bien, si bien es cierto, no son excusas, sí son palabras cómodas, ¿no? Aquí es una comodidad y seguridad de depender, esa es la palabra, dependemos nosotros de alguien. Y hay personas que se sienten a gusto y cómodos ahí y no pasa nada. Y luego vean cómo los porcentajes, esto me encanta porque es algo normal, pero ven cómo los porcentajes van bajando, ¿eh? Empleo 60%. Dijimos que de esas personas de las 100, imagínense ustedes, las 60 son empleados. Y otra vez, volviendo a las 100, si ustedes toman el 100, las 100 personas, 35 personas de esas 100 son dueños de su negocio, pero como les decía hace ratito, necesitan estar ahí. Su negocio depende de ellos para que estén ahí. Sea a lo mejor un herrero, sea a lo mejor un dentista, sea una persona que vende hot dogs, sea la persona del viene, o sea, ellos se autoemplean, vaya, pero si no están, pues no funciona. Y obviamente que si no funciona, no reciben dinero. Aquí a cambio del otro también es esfuerzo a cambio de dinero, obviamente, pero aquí tienen que estar ellos forzosamente. No hay un día que digamos, oye, vamos a ir a un balneario, Junior, vamos a un balneario, no, sabes que pues me encantaría, pero tengo chamba, me encantaría, pero tengo que trabajar. Ahí es donde incluso ahorita, en este mismo momento, hay personas de ese 60% que a lo mejor no pueden asistir a esta capacitación y lo tienen que ver más noche. Afortunadamente para todos esto va a quedar grabado, pero ahí está el 60% y está ese 35%. La diferencia del 35 es que son personas que se deciden, lo veíamos ayer, ¿no? Unas personas, 3 de cada 10 lo hacen por necesidad, por decir, ¿sabes qué? Me corrieron del trabajo, el dinero ya no me es suficiente, quiero, pues sí, básicamente esas dos son las forzosas, ¿no? Que los corren del trabajo, el dinero no es suficiente. Y hay otras personas que deciden hacerlo por cuestión de mejorar sus vidas, mejorar su calidad de vida, y eso es bueno. Hay un porcentaje también, esos 9%, 11% a nivel global de las personas que somos arriesgadas, de esos que decimos, vamos a ver qué pasa. Y en el proceso vamos
arreglando ciertas cosas. Entonces somos personas arriesgadas, personas aventadas, los emprendedores que buscamos crecer a través de un negocio, pero les decía, ese 35% es precisamente el que se va a enfrentar a todos estos desafíos y a todas estas cuestiones de que no vamos a ¿cómo se dice? A la bancarrota de un negocio, ¿no? Vamos a la bancarrota a lo mejor de 3 negocios, vamos a echar a perder 3 negocios, 4 o 5, pero acuérdense que el emprendedor es perseverante, es perseverante. Hay una frase por ahí que dice, este, intenta, persiste, resiste y nunca desistas. Es la filosofía del emprendedor, es la filosofía que debemos de tener todos porque al final del día tenemos que tener un caparazón muy fuerte. De hecho, hay un concepto, no sé si lo han escuchado, que se llama Startup Cucaracha. Y el Startup Cucaracha es precisamente eso, personas o emprendedores que arrancan esos negocios, pero el llamarse cucaracha es porque, no sé si ustedes sepan, las cucarachas son uno de los pocos animales que incluso puede resistir una bomba nuclear. No me pregunten por qué, porque no tengo esa información, pero son animales muy resistentes, muy resistentes. Y eso es lo que tenemos que hacer cuando somos emprendedores. Ponemos ese caparazón de tortuga o esa filosofía cucaracha, ¿no? Entonces, 60% empleado, 35% autoempleado. ¿Qué creen que sigue? Pues ya, el dueño de negocio que baja considerablemente la parte del porcentaje. Aquí ya es un trabajo, como les decía yo, automatizado para que su negocio funcione sin que él esté presente. Es decir, puedo hacerlo a lo mejor desde casa. Ojo ahí, en el día de mañana o pasado mañana, vamos a ver un poquito más a fondo estas cosas que tenemos nosotros que hacer para la parte de automatizar y de generar un emprendimiento sin que nosotros estemos presentes, pero ojo aquí, o sea, no quiero, hay unas personas que de repente confundimos esa parte del no estar presente porque hay quien me ha dicho a mí, Junior, es que a mí sí me gusta darme mis vueltas de repente para ver cómo está el negocio. Ojo, no quiere decir que cuando yo soy dueño de negocio, ya me desprendo totalmente del negocio. O sea, hay dos formas de hacerlo, pero la segunda es más compleja y son empresas normalmente ya son pymes o empresas grandes. Cuando nosotros decimos dueño de negocio, que el negocio funcione sin ti, hay una filosofía que quiero que anotes en letras de oro, así, anótala por favor ahí en lo que tengas en tu agenda, en tu libreta. La frase es la siguiente: no es lo mismo que vayas a tu negocio porque tengas que ir, a que vayas porque quieres ir, ¿vale? No es lo mismo que vayas a tu negocio porque tengas que ir, a que vayas porque quieres ir. Y aquí es donde aplica la parte del autoempleado y dueño de negocio. En el 35 tienes que ir al negocio porque tienes que ir. Y en el 4% vas porque quieres ir. Y eso no significa que vas a desprenderte, digo, desprenderte totalmente del negocio. O sea, debes de ir y obviamente que puedes hacer actividades desde casa. ¿Qué actividades? A lo mejor que tengas un punto de venta, a lo mejor que tengas ahí las cámaras, a lo mejor que estés planeando. ¿Cuál es la gran diferencia? Y aquí de una vez voy a soltarlo ya para explicarles todo. El 1% son personas ya que alcanzan la libertad financiera y esa libertad financiera también llamémosla libertad de tiempo, ¿sí? Todo esto va reflejado en tiempo. Si tú te vas a empleado, tienes menos tiempos cada vez. ¿Por qué? Porque llegan a su casa. Hay unas personas que yo conozco en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, puede que sí, tomando en cuenta las 3 primeras o 3 principales ciudades del país, pero Ciudad de México es de verdad algo diferente, porque hay personas que trabajan en Ciudad de México y vienen desde el Estado de México y hacen 3 horas de camino. Entonces, básicamente hay empleados que se levantan a las 5 o 6 de la mañana para llegar a su trabajo a las 9 de la mañana y llegan a su casa a las 9 o 10 de la noche. Entonces, lo que disfrutan básicamente todo el tiempo que tienen es nulo, es cero. Por eso es que ya si hablamos de las cuestiones de hacer ejercicio, de gimnasio, de lo que quieran, es cuando dicen, es que ¿a qué hora? No tengo tiempo. El 35% aquí cuando ya eres autoempleado, pues dices, bueno, ya no tengo forzosamente esas 8 horas de trabajo, pero pues si vendo los hot dogs, tengo que preparar en la mañana ya la parte de ir a comprar la carne, las hamburguesas y los hot dogs, o tengo que ir a picar el tomate, no sé.
ya tenemos que hacer ciertas cosas, pero tenemos un poco más de tiempo para poder a lo mejor ir a una reunión de la escuela de nuestros hijos, ¿no? Puede ser, siempre y cuando trabajen en la noche. Si es en la mañana, pues ya se imaginan. Y el 4% que ya tienen trabajo automatizado, ahí sí ya tenemos más tiempo. Y obviamente que los que trabajan ya en el 1% ya tienen todo el tiempo del mundo porque esas personas, ojo aquí, en la parte del dueño y del inversionista que forman parte del 4 y el 1%, aquí estamos hablando de que ya tenemos tiempo, pero ¿para qué? No solamente es tiempo para ocio, no solamente es tiempo para vacacionar. Aquí son personas que cuando estás entre el 4% y vas a pasar o quieres pasar al 1%, ¿qué tienes que hacer? Estar planeando, estar trabajando en el futuro. Esas personas ya tienen una visión y son unas hormiguitas, ¿no? Yo me considero en una parte de ahí porque de repente yo soy muy soñador también, tengo el espíritu total de emprendedor y estoy, mira, y si hacemos, ay, acá, o sea, el emprendedor ve oportunidades. No sé si les platiqué aquí, creo que no. El, el sábado y domingo estuve en una competencia de mis hijas de gimnasia y estábamos en un lugar grande, es un lugar grande, pero tiene un techo de lámina. Entonces fue una competencia interna en la cual evaluaban o calificaban a las niñas. Y dentro de esta competencia, pues van los papás, la abuelita, los tíos, no sé. Estoy hablando de que había, junto con las niñas, a lo mejor más de 150 personas. Y aunque es un lugar grande, pues se sofoca por la cuestión de que habemos muchas personas. Y pues súmenle la competencia de las niñas, ¿no? Donde están haciendo actividades físicas que desprenden pues también calor. Entonces me llamó la atención mucho un niño, pues por ahí curioseando yo, investigué la edad, tenía 12 años el niño y él vio una oportunidad y para llamarnos nosotros emprendedores, no importa si tenemos 45 años o tenemos 10, el espíritu emprendedor es el mismo. Y emprendedor pues quiere decir que vamos a hacer algo, pues a desarrollar alguna actividad que nos genere alguna ganancia. Y el niño empezó a pasar por las filas, por las bancas y vendía abanicos. Decía el niño, ¿no compré un abanico? A lo mejor las formas, ¿no? Le faltaba por ahí algún entrenamiento, no sé, porque hay niños que tienen mucho, niños y niñas que tienen mucho carisma para vender. Él fue muy práctico. No compré un abanico en 5 pesos. Entonces, ¿qué creen que pasó? El niño yo lo vi echar 3, 4 vueltas por abanicos, traía como de 3, 4 abanicos cada que iba, pero empezó a vender un montón de abanicos porque estaba sofocante y pues las mujeres mayormente ya ven que utilizan este aparato para generar aire. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que estar ya cuando pasamos al dueño de negocio y a la parte inversionista. Tenemos que estar generando o aprovechando ese tiempo para crear oportunidades o para aprovechar esas oportunidades en los negocios. Negocios digitales, negocios físicos, hay quienes les encantan hoy en día los negocios virtuales y dicen que ya no le apuestan a otra cosa más que los negocios virtuales de inteligencia artificial y todo esto. Hay quienes sí nos gusta la parte de los negocios físicos, hay quienes disfrutamos también de negocios a lo mejor en cuestiones del deporte, que a mí sí me gustan, pero bueno, eso ya lo decidirá cada uno de ustedes. Lo importante es que ustedes tomen en cuenta en esta parte precisamente dos cosas importantes. La primera, que cuando hablamos de dueño de negocio y trabajo automatizado, no quiere decir que no voy a ir al negocio. Obviamente que sí debo estar al pendiente, pero es diferente estar ejecutando la parte del negocio a estar planeando, de tener una visión de cómo voy a expandir el negocio, de cómo voy a generar más ventas, de cómo voy a promocionar, de cómo puedo abrir el abanico de servicios, de posibilidades, de productos. Eso es diferente porque ahí es realmente donde empieza el líder o el cerebro a generar nuevas cosas para que el negocio crezca. Ya no estamos haciendo las cosas, pero sí estamos generando las ideas para que el negocio le vaya mejor. Y la otra a tomar en cuenta es que cuando alcanzamos esta libertad financiera, nosotros debemos van a ver ustedes que lo van a desarrollar, es algo que se va desenvolviendo, cuando pasamos toda esta parte del proceso, que aquí no les digo de tiempo porque pueden estar 5 años, 10 años, 2 años, no lo sé, pero cuando vamos en el proceso y ya pasamos de autoempleado y luego dueño del negocio y luego vamos a la parte inversionista,
Ahí es donde ya algo, algo se transforma en nosotros y somos ya como que tenemos esa habilidad que fuimos desarrollando que se convierte en habilidad ya innata a lo mejor. Bueno, no se convierte, era quizá habilidad innata y lo vamos nosotros somos conscientes a lo mejor de lo que podemos hacer en este aspecto. ¿Y qué creen? Que aquí en esta parte de ambos es cuando nosotros podemos aprovechar personas con talento. Van a decir, ¿qué es eso? Aprovechar personas con talentos es tomar en cuenta que hay unas personas que son, por ejemplo, voy a decirles algún cantante, por decir un ejemplo. Si vemos un cantante que es muy bueno y que nosotros podemos apostar por ese talento, a lo mejor alguien que va a decir, ¿sabes qué, Junior? Yo te compro como inversionista las bocinas, te compro el micrófono y compras esto, tú cantas y nos llevamos este porcentaje y este porcentaje. ¿Sabes qué? Tú eres muy bueno para pintar cuadros, pero no tienes ahorita porque vas iniciando a lo mejor para la cuestión de las pinturas que son carísimas. Vamos poniendo un local, yo te ayudo a rentarlo, te doy un apalancamiento de 50,000 pesos, me lo pagas con interés, no lo sé. No quiero decir que nos aprovechemos de las personas, para nada. Quiero decir que aprovechemos talento, porque hay muchas personas que se asocian. Ustedes pueden ver a lo mejor unas construcciones de una plaza comercial y creen ustedes que la plaza comercial se hace con dinero de la plaza comercial, pues por supuesto que no. Buscan inversionistas, buscan personas que tengan ese flujo de dinero para decir, a ver, aquí están estos locales y se van a ir poniendo en la preventa y vamos a... Pero ahí, ¿qué hiciste? Desarrollaste el talento a lo mejor de un ingeniero, de un arquitecto que va iniciando, pero tiene esa buena idea. Entonces, se dedican a apostarle estas personas a personas, bueno, estas personas con libertad, los inversionistas, le apuestan a ese talento para que después ya tengas esa libertad financiera toda mayor para poder, no sé, han visto ustedes, ahorita me estoy acordando perfectamente de esto, y es un ejemplo real y es algo que todos los que ven este canal y todos los que ven esta capacitación lo deben de ver sí o sí deben de ver Shark Tank, ¿no? Que es el tanque de tiburones que aparece esto en la televisión, canal no se los voy a decir, pero busquen Shark Tank. Shark Tank México, a mí en lo personal me gusta porque cuando pongo algún otro de Colombia y demás, ya en los números como que no, tengo que estar sacando cuentas en los números. Y ya en el de México, pues sí es ya más fácil sacar cómo generan ellos la parte de la evaluación, de cómo evalúan sus productos, pero al final del día, eso hacen los Sharks, lo que le estoy diciendo. Son personas inversionistas que deciden aprovechar el talento de otras personas o el producto o servicio que esas personas tienen para que ellos les pueda generar mayor flujo de dinero. Si es que con esto voy a cerrar esta parte porque es importante que ustedes vayan tomando en cuenta todo esto. Primero, los que ven este tipo de transmisiones, los que ven este tipo de contenido, hacer que salga, ¿no? Le decía yo, no, aguántate en la parte del empleado, pero si tienes esta idea de emprendedor, velo poniendo a la par, no te salgas del trabajo, a la par, a la par, a la par. Cuando ya tu emprendimiento te dé lo del trabajo, ahora sí te sales. ¿Por qué? Porque si lo haces de manera diferente, abandonas el trabajo, te vas al emprendimiento, el emprendimiento, la mayoría de las veces no les da a los emprendedores o no nos da, jamás nos da el dinero que ganamos en el empleo seguro. Entonces, ¿qué creen? Pues que cuando nos va bien, tronamos el negocio y vamos otra vez de empleados. Así es que la recomendación es hacerlo a la par hasta que tu autoempleo te dé lo de un empleado, después ya pensar en automatizar tu negocio. Entonces, ¿cuánto tiempo llevamos? Voy a ver el tiempo para no pasarme porque luego me regaña Rodrigo. No se crean. Vamos a pararle hasta aquí, hasta esta diapositiva. Tenemos 8 minutos más. ¿Cómo pasar de autoempleado o de empleado más bien a dueño de negocio? La primera, y sí les quiero decir que esta es de las más importantes, todas son importantes de lo que vamos a ver en el proceso, pero esta es de las más importantes. Invierte en ti, invierte en ti, invierte en ti. No le tengas miedo a la cuestión de apostarle a la certificación, al reconocimiento, al diploma, a la especialidad, a la maestría,
todo lo que consideres hacer para que ese conocimiento se quede aquí. Hay otra frase, déjenme recordarla bien para no regarla, que dice, vacía tus bolsillos en tu mente, que tarde o temprano tu mente llenará tus bolsillos. Es decir, cuando yo tengo la sabiduría, tengo el conocimiento o adquiero esos conocimientos, tarde que temprano voy a desarrollar esa parte que yo le decía hace ratito de las personas líderes, de aquellos que invierten porque hago cosas diferentes, pero tengo esa creatividad para poder generar tanto un negocio nuevo, tanto aprovechamiento de las oportunidades o bien invertir en personas que tengan talento y que yo creo que van a tener ese futuro y me van a dar también a mí a ganar. Entonces, invertir en ti es lo mejor que puedes hacer. Felicidades a aquellos que nos ven, que ven estas transmisiones, porque realmente eso están haciendo, invertir en ustedes. Y fíjense que aquí sucede algo muy, muy curioso, porque hay personas que pagamos un certificado a lo mejor por unas finanzas básicas. Yo en lo personal ahorita acabo de terminar una certificación de reconocimiento conocer para validación ante la SEP. Y los que me digan, ¿no? Inglés, pagamos una serie de cosas de ya los que van un poquito más allá que tienen alguna membresía, ¿no? Con personas que tienen procesos de bienes y raíces, lo que ustedes quieran, pero invierten ustedes. Entonces, hay personas que pagan y curiosamente, cuando Secretaría de Desarrollo Económico a través de Espacio Emprendedor, a través de Academich, hacen este tipo de charlas que son gratuitas, hay muchas personas que no lo valoran. Y es algo muy curioso que sucede, pero sucede en el ser humano. Por eso yo de repente les digo, aunque yo tenga amigos, conocidos, familia, cuando es una capacitación, hay que cobrar la capacitación. Si no es el total, al menos el 50%, al menos, si quieren ser bondadosos, porque desafortunadamente así somos las personas. Nuestro cerebro funciona de manera que lo regalado no lo valoramos. Entonces, cobren su trabajo, por favor, aunque sean familiares, porque las personas no valoran, piensan que como es un contenido o una capacitación gratuita, su contenido no va a ser bueno. Y en ocasiones sucede todo lo contrario. Entonces, invertir en ustedes es lo mejor que pueden hacer. No le tengan miedo a gastarse esos miles de pesos en ustedes, porque al final del día, ustedes son los que van a desarrollar su talento, los que van a crear su futuro y los que van a desarrollar esa parte de el emprendimiento. Yo en lo personal me arriesgué, creo, ahorita les puedo decir, me arriesgué en su momento, pero no me arrepiento de él. Tengo la certificación con la metodología del Lego. Fuse Play, doy talleres con los ladrillos del Lego. Y en su momento me acuerdo que cuando yo salí de la empresa, tenía ahí algún dinero ahorrado y me gasté el 90% del ahorro que tenía me lo gasté en la certificación del Lego. Es una certificación que está en dólares, que no es tan barata, pero me arriesgué. Dije, lo tengo que hacer porque si no lo hago ahorita nunca lo voy a hacer. El 90% de mis ahorros prácticamente me quedé dependiendo de lo que yo tenía para un mes y de ahí en más no tenía dinero. No tenía dinero, pero le aposté a los libros, le aposté a los audiolibros, le aposté a varias cosas y obviamente que te van abriendo las puertas donde ven que aparte del conocimiento, pues, o más bien aparte de las ganas, del entusiasmo, tienes el conocimiento y es donde vas ya tocando puertas, que también luego les paso algún artículo que tengo de tocar puertas que estoy escribiendo por ahí. Pero bueno, en resumen lo voy a decir y hasta aquí le vamos a parar y va a dar la otra, pero lo vamos a dejar hasta mañana la parte de las creencias. En resumen, les digo que invertir en ti es lo primero que debes de hacer, porque si tú no tienes esa parte del talento, no lo has... A ver, permítanme, me dice Delgado, muchas gracias por compartir su sabiduría. Estoy aprendiendo, muchas gracias por la transmisión, por invitar a grandes personas que nos comparten su experiencia. Muchas gracias, Isabel, por estar ustedes aquí con nosotros. Sí, realmente es eso. Todas las personas que hacemos esto, todos mis colegas, todas las personas lo hacemos precisamente pensando en mejorar, ¿no? Si algunos de nosotros decimos que nos apasiona la parte del emprendimiento, nos apasiona ayudar, pues tenemos que hacerlo a través de estos medios. Entonces,
estoy cerrando con la parte que mencionas precisamente, y eso es invertir en ustedes, Isabel. O sea, ustedes están invirtiendo realmente ese tiempo porque aprendes. Yo le estoy diciendo, si yo no hubiera aprendido de otros, yo la verdad tuve unos coaches muy buenos, una doctora de Estados Unidos, una consultora, uno de Ciudad de México, el Marco, una persona de Morelia, una persona de Guadalajara, que son magníficas personas y que les aprendí muchísimo. Y no saben de realmente cómo te acortan esa distancia del conocimiento. Lo que a lo mejor le ibas a aprender en 10 años, lo aprendí yo en uno, lo puedes aprender tú en 2, 3 meses, para que estas ejemplos que les digo son muy de rutina, son muy de la vida diaria, los puedas aplicar. Entonces, invertir en ti jamás tiene que ser cuestionable, jamás lo tienes que pensar, porque es ahí donde nace todo. Si tú no estás preparado, si tú no tienes el conocimiento, si tú no aspiras a tener, porque eso lo veremos también el día de mañana pasado, pero se los adelanto, si no aspiras a tener esas 2, 3, 4, hay quienes lo ponen como 4, hay quienes lo ponen como 5. Yo no le pongo límite, pero yo creo que sí mínimo. Sí mínimo tenemos que pensar en 5 fuentes de ingreso. 5 fuentes de ingreso que digas: de acá me queda esta lana, de acá me queda este dinero, tengo esta parte de la academia, tengo esta parte de lo que genero de ventas con mis promotores, tengo, o sea, esas gotitas de dinero que caen por todos lados. Debemos de tener 5 fuentes de ingreso, pero no se lo menciono ahorita porque hay personas que están en el proceso de emprender, de que apenas tenemos la idea. Cuando yo escuché el día que me dijeron debemos de tener 4 fuentes de ingreso, yo de verdad decía: estás loco, o sea, 4 fuentes de ingreso, ¿cómo voy a tener 4 fuentes de ingreso? Se me hacía algo loco, algo descabellado, y yo decía: sí, seguramente son gurús, ¿no? Son estas personas que se dedican a nomás decir las cosas y, ¿no? Ya saben, como estos temas luego que sacan en TikTok o en Facebook, de decir, ¿quieres ser millonario? Compra una casa y con la renta de esa casa te compras otra casa y luego te compras otras 2. O sea, yo lo decía como personas farsantes que decían: ¿cómo vas a tener 4 fuentes de ingreso? O sea, qué fácil se les hace, pero no es tan fácil. Pero sí, realmente difícil tampoco es cuando encuentras el camino de realmente cómo hacerlo. Difícil no es, créanme que difícil no es, pero tenemos que pensar en estas fuentes de ingreso, porque ojalá la vida no nos dé otra sorpresa, ¿no? Como la del COVID, que tuvimos la pandemia, pero ¿cómo nos fue? Muchas personas que dependían de un trabajo, yo ya andaba entre las 2 o 3, pero dependían de un trabajo, y ¿cómo nos fue? Realmente vivimos momentos muy dramáticos, problemas en las familias y cosas muy turbias. ¿Por qué? Por depender al final del día de un empleo. Entonces, el invertir en ti te va a hacer desarrollar una percepción más atinada, te va a hacer desarrollar una visión a futuro del qué es lo que quieres, porque si tú no inviertes en ti, ¿cómo vas a ver siquiera una posibilidad de poder expandirte? ¿Cómo vas a aprender y a tomar en cuenta que si realmente puedes hacer mucho más, que puedes potenciar tu desempeño y que puedes aprovechar esas oportunidades que te digo? Si es que no duden, por favor, en invertir en ustedes. Mañana vamos a ver la parte ya no avanzó, de cambio de tus creencias y paradigmas. Hasta aquí la vamos a dejar porque ya nos pasamos de tiempo. Espero que les haya servido muchísimo, que les haya agradado esta sesión. No olviden seguirnos en redes sociales, por favor, en Instagram, la www también. En el www van a poder encontrar los servicios, lo del Lego Serious Play que les mencioné, todas las cosas que ya no voy a decirlo aquí en comercial. Y en TikTok también, para la cuestión de que les guste reírse un ratito. Así es que sería todo por hoy. No sé si tengan alguna duda, alguien, por favor, escriban en el chat si tienen alguna duda, algo que pueda ayudarles en contestar alguna pregunta. Aquí estoy a sus órdenes. Si no, cedo la palabra a Rodrigo. A ver, creo que aquí hay una. No, nomás dice Mar, gracias. Gracias a ti, Mar. Gracias, Isabel. Bien, agradecemos al maestro Jesús Junior Becerra Rojo su valiosa participación en esta emisión de Academia de Michoacán. Asimismo, agradecemos al público su presencia física y virtual en esta emisión. Pues muchísimas gracias, muy buenas tardes. Michoacán es mejor.